Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de obligaciones. El tema de esta semana, déjenme acomodar aquí, es teoría de las obligaciones. Es un poco repetitivo a lo que hemos estado viendo, pero es importante que reiteremos cada uno de los conceptos y definiciones a fin de que ustedes puedan ser capaces de poder diferenciar y aplicar las obligaciones en la vida cotidiana laboral. Vamos a ver entonces, ¿qué tenemos como introducción? Bueno. Primero vamos a hablar de lo que es el concepto de obligación. La obligación en el ámbito del derecho se va a referir a la relación jurídica en la que una persona tiene el deber de cumplir con una prestación, mientras que la otra tiene derecho a exigirla. Vamos a recordar nuevamente a nuestros monitos, acreedor y deudor. ¿Quién tiene la obligación de cumplir la prestación? Nuestro deudor. ¿Quién tiene el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación? Pues nuestro acreedor, ¿ok? Esta relación va a ser fundamental en el derecho civil porque está compuesta de varios elementos. En primer lugar, pues tenemos a nuestro acreedor, que es el que tiene derecho a exigir el cumplimiento, y tenemos también a nuestro deudor, que tiene el deber de cumplir. Y el objeto. El objeto es esto que tenemos aquí. Es lo que se debe cumplir y puede ser un bien, un servicio o incluso una abstención. Si recordamos, nuestros objetos eran de dar, de hacer o de no hacer. Esta estructura pues es básica, que va a permitir el funcionamiento de un sinfín de transacciones jurídicas en la vida diaria. Esa es nuestra obligación, ¿ok? Ya tienen que tener totalmente dominado lo que es la obligación. Una persona, que es el acreedor, tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, cuyo objeto puede ser de dar, hacer o de no hacer, a el deudor, que tiene la obligación de cumplir con esa obligación, ¿verdad? Fuentes de las obligaciones. Cuando hablamos de fuentes, otra vez de nuestro latín fons, esto ya lo vimos en Introducción al Derecho. ¿Qué significa de dónde emerge algo? Recuerden nuestra figurita de la fuente. Está emergiendo agua. En este caso vamos a ver de dónde emerge, de dónde surgen las obligaciones. Las obligaciones pueden surgir de diferentes fuentes, siendo los contratos la más común. ¿Qué es un contrato? Cuando las partes acuerdan algo, ya sea la compra-venta de un bien o la prestación de un servicio, van a ser una obligación. ¿Por qué nace una obligación? Porque yo estoy voluntariamente obligándome a realizar algo para ti. Entonces, yo me estoy, por ejemplo, en compraventa, yo me estoy obligando a venderte un inmueble. Tú tienes el derecho de recibir ese inmueble. Entonces, de ese contrato de compra-venta que hemos establecido voluntariamente tú y yo, van a ser la obligación. Sin embargo, pues también hay casos en los que un acto es unilateral, como por ejemplo lo que vimos en la última clase. La promesa, que va a generar obligaciones por el simple hecho de nosotros hacer una declaración unilateral de la voluntad. En el ámbito de los delitos y de los cuasidelitos, las obligaciones van a surgir para reparar el daño causado, como ocurre en los casos de responsabilidad civil. Por ejemplo, algo muy típico en las colonias. Mi perro se me escapa y muerde a una persona. Ahí yo tengo que reparar el daño. Es una responsabilidad civil porque el perro me pertenece. Y yo tengo que cubrir los gastos médicos que haya ocasionado mi perro al momento de morder a la persona que iba pasando por enfrente de mi casa.
También existe el enriquecimiento sin causa, que es todo un tema, muy complejo, pero vamos a verlo por arribita, donde una persona pues está beneficiando a costa de otra sin una justificación legal. Y la gestión de negocios ajenos, donde alguien va a actuar sin un mandato, pero va a generar obligaciones. Las obligaciones se pueden clasificar de muchas maneras. Las más comunes, pues son la de dar, de hacer o de no hacer. Una obligación de dar que nos va a implicar, pues, la entrega o la traslación de algo, mientras que una de hacer nos puede implicar precisamente realizar una acción. Y por el contrario, la de no hacer nos crea una abstención de realizar algo. También existen las obligaciones condicionales que quiere ¿cuál es una condición? De que si pasa tal cosa, va a pasar tal cosa. Estamos condicionados. El cumplimiento depende de un evento futuro e incierto. Una obligación condicional. Si gana, apuestas. Si gana tal equipo, yo me obligo a pagarte tanta cantidad. Estamos con un evento futuro e incierto, pero ya tenemos una obligación. Es una obligación condicional. Esta obligación se va a perfeccionar cuando ese equipo gane. Entonces yo voy a estar obligado a darte esa cantidad que te dije que te iba a dar si ese equipo ganaba. Por otro lado, también tenemos las obligaciones puras, que son las que no dependen de ninguna condición. Algunas obligaciones son divisibles, es decir, que se pueden fraccionar, se pueden dividir, mientras que otras, al contrario, son indivisibles. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden dividir. Y finalmente, pues las obligaciones pueden ser también mancomunadas, donde cada deudor responde por su parte, o solidarias, donde todos responden por el todo. ¿Cuál es la que vemos más famosa en solidarias? Cuando hablamos de la figura del aval en los pagarés. Nunca sean aval en un pagaré, aunque sea tu mamá, aunque sea tu esposo, aunque sea quien sea la persona a la que vas a hacer aval. ¿Por qué? Porque respondes por el todo. Aunque tú no te hayas gastado ese dinero, vas a responder por la totalidad de la deuda. Efectos de las obligaciones. Bueno, el principal efecto de las obligaciones viene a ser el cumplimiento, donde el deudor va a ejecutar lo que se ha comprometido a hacer. Ese es el principal efecto de una obligación, que se cumpla, que después de su cumplimiento, ¿qué pasa? Pues se va a extinguir. Sin embargo, cuando esto no ocurre, es decir, cuando hay un incumplimiento, el cual puede ser un retraso o una negativa total a cumplir, pues es cuando vienen nuestros problemas legales y donde entramos en juego. ¿Por qué? Porque una obligación que se cumplió no tiene mayor relevancia, pero una obligación que se incumple sí tiene relevancia. En estos casos, pues el acreedor va a tener diferentes opciones para exigir el cumplimiento. Desde una ejecución forzosa, que es muy famoso en los pagarés. ¿Por qué en los pagarés? Bueno, porque el pagaré es un título ejecutivo. Y el título ejecutivo trae aparejada una ejecución. ¿Y qué quiere decir que tenga aparejada una ejecución? Pues que desde el momento en que te van y te notifican a ti la demanda por el cobro de ese pagaré, están facultados para cobrar en ese mismo momento. Si no tienes el dinero, te van a embargar. Por eso es un título ejecutivo. Y aquí tenemos ya una ejecución forzosa, en la que el juez va a ordenar la ejecución hasta la solicitud de daños y perjuicios por las pérdidas sufridas. Las obligaciones pues también pueden extinguirse de diferentes maneras, como por ejemplo la más bonita, que es el pago. Te pago, se extingue la obligación. Compensación. Tú me debes, yo te debo, ya no nos debemos. Compensamos la deuda. Dos personas se deben mutuamente. La condonación, cuando yo, acreedor, te perdono la deuda. Y la novación, que es el cambio en la obligación. Este cambio en la obligación crea una nueva obligación. Por lo tanto, esta antigua obligación se extingue por motivo de la novación, porque se creó una nueva obligación.
Y la prescripción, cuando se extingue por el paso del tiempo. Obligaciones pecuniarias y de dar cosa cierta. Una categoría importante dentro de las obligaciones, pues son las obligaciones pecuniarias. ¿Cuáles son estas? Son aquellas en las que el deudor está obligado a pagar una cantidad de dinero. En estos casos, si el deudor no está pagando a tiempo, se le pueden exigir los intereses moratorios. No sé si han escuchado con las personas que prestan dinero de manera particular que cobran muchísimos intereses, pues eso es ilegal. El interés que nos tiene que importar y el que más se tiene que cumplir es el interés legal. ¿Existe un interés convencional? Sí, pero nunca puede ser mayor al establecido por la ley. ¿Para qué? Para no caer en usura. ¿Qué pasa si no se paga a tiempo y nacen los intereses? Pues se va a aumentar la deuda. Por otro lado, tenemos las obligaciones de dar cosa cierta, donde el deudor debe entregar un bien específico. Si este bien se pierde o se deteriora por causas ajenas al control del deudor, como un caso fortuito o una de fuerza mayor, este podría quedar liberado de su obligación, siempre y cuando no haya mediado dolo o negligencia. Recordemos lo que es el caso fortuito y el caso mayor. Digo, la fuerza mayor. En el caso fortuito, hay una intervención de, permítanme tantito. En el caso fortuito, hay intervención de la persona para crear un evento que no se puede controlar. En la fuerza mayor es la intervención de la naturaleza. Por ejemplo, caso fortuito. Alguien vino, prendió fuego. Hubo una intervención de una persona. Tú no pudiste controlar, se quemó la casa que ibas a vender. No hay responsabilidad para ti como deudor de esa obligación donde ibas a entregar esa casa. ¿Por qué? Porque hubo un caso fortuito. Fuerza mayor, una zona de tornados. Alerta de tornado, llega un tornado, la casa se la llevan. No queda nada. Tampoco hay una obligación para el deudor. ¿Por qué? Porque el bien se perdió o se deterioró por fuerza mayor. ¿Qué pasa aquí? El deudor va a quedar libre de su obligación, pero si, por ejemplo, no hubo dolo o hubo una negligencia por parte del deudor y se causó la pérdida o el deterioro del bien, el deudor sí está obligando. Un ejemplo, mm, déjenme pensar en algo. Vas a vender un carro. Anunciaron con muchísimo tiempo que iban a caer granizos gigantescos que podían romper tus vidrios. Ya vieron esos fenómenos tan raros naturales que se están viendo, me estoy yendo al extremo, que podían romper tus vidrios, vienen anunciándolo desde meses atrás. ¿Y qué pasa con el deudor? No protege ese bien. Sabiendo que venía ese fenómeno que ya era un hecho notorio, no podía decir, no, yo no sabía, no, era un hecho notorio. Pasaron incluso campañas del gobierno diciendo, protejan sus muebles, protejan sus autos, protejan esto porque va a pasar este fenómeno inusual, bla, bla, bla. ¿Qué hace el deudor? Le vale, deja el carro afuera, sin ninguna protección. Cae un granizo, rompe todos los vidrios del carro. ¿Qué hubo aquí? Hubo una negligencia por parte del deudor. Por lo tanto, el deudor no queda liberado de la obligación. Si hay negligencia y dolo, el deudor sigue estando obligado. Obligaciones solidarias y mancomunadas. Las obligaciones solidarias y las mancomunadas pues son fundamentales para entender cómo se va a distribuir la responsabilidad entre varias personas. En una obligación solidaria, el acreedor puede exigir el total de la deuda a cualquiera de los deudores. ¿Qué les decía yo de la solidaria? El aval. Yo, acreedor, le puedo exigir
al deudor o le puede exigir a su aval el cumplimiento de la obligación, independientemente de qué participación haya tenido esta persona en la obligación. Esto le otorga una mayor protección al acreedor. ¿Por qué? Porque va a poder cobrar al aval o al deudor principal. Una vez que uno de los deudores paga, pues tiene el derecho de reclamar a los otros deudores la parte proporcionada. Proporcional. Si yo le cobro al aval, el aval va a tener todo el derecho de poderle reclamar al deudor principal lo que él pagó. Ya en las obligaciones mancomunadas, pues la deuda se va a dividir desde el principio y cada deudor solo va a responder por su parte, lo que va a limitar el riesgo para cada uno. Tenemos un pastelito de dinero, pero este pastelito de dinero está fraccionado. Esta es una deuda que adquiriste a una de esas famosísimas financieras que prestan en grupo. Entonces tú solamente eres responsable de ese dinero, la otra persona es responsable de ese pedacito, la otra persona de ese pedacito y cada uno va a responder de su pedazo. Esta persona, por ejemplo, no va a poder responder por el total del pastel del dinero, no, solamente va a responder por lo suyo. Esa es la obligación mancomunada. Incumplimiento y responsabilidad civil. El incumplimiento de una obligación genera responsabilidad civil, que puede derivar en el pago de daños y perjuicios. La responsabilidad contractual pues va a surgir cuando el incumplimiento está relacionado con una obligación establecida en un contrato. Si tú incumples alguna cláusula de un contrato, recaes en un incumplimiento contractual. En este caso, pues el acreedor tiene derecho a ser indemnizado por las pérdidas sufridas y por los daños y perjuicios que haya ocasionado ese incumplimiento. Es importante tener en cuenta que el simple retraso en el cumplimiento mora también va a ser considerado un incumplimiento, porque si no estás pagando, hay un incumplimiento. Aunque vayas a pagar después, hay un incumplimiento y puede generar una responsabilidad. Sin embargo, pues hay situaciones donde el deudor puede exonerarse, como en casos de la fuerza mayor que ya mencionábamos o el caso fortuito, donde el incumplimiento no depende de la voluntad del deudor. Conclusión, el fin natural de una obligación va a ser su extinción. Y esto generalmente pues va a ocurrir cuando el deudor cumpla con lo pactado. Sin embargo, existen otros mecanismos para extinguir una obligación, como la dación en pago, donde el deudor entrega algo distinto a lo acordado, siempre y cuando obviamente el acreedor acepte. Es decir, tú me debes manzanas, pero pero tú me dices, oye, no tengo para pagarte con manzanas, pero ¿qué tal si te pago con aguacates y chabacanos? Órale, pues, acepto y esa sería una dación en pago y se extinguiría también la obligación, pero porque yo estuve de acuerdo. Yo, acreedor, estuve de acuerdo. La compensación es una forma eficiente de extinguir obligaciones cuando las dos personas se deben mutuamente. Yo te debo 100, tú me debes 100, contrajimos las deudas en diferentes situaciones y en diferentes tiempos, pues ya no nos debemos nada, compensamos esa deuda. Y la más bonita de todos, que es la novación, que implica la creación de una nueva obligación que sustituye a la anterior. Es decir, tú me debes 100 pesos, me los vas a pagar tal fecha, pero pues llegamos allí como que a un convenio, un acuerdo, ok. Ya me vas a deber 160, está bien, me lo vas a pagar a 3 años, ok, sin problema. Yo, obviamente, como voluntad del acreedor, acepté eso. Se extingue la obligación donde me debía 100. Te estoy creando una nueva obligación donde te obligas a pagarme 160 a tal plazo. Estoy haciendo una innovación, el nacimiento de una nueva obligación como consecuencia del incumplimiento de la obligación anterior. Finalmente, la prescripción extintiva pues viene a ser un fenómeno donde el paso del tiempo va a extinguir el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Los pagarés prescriben las deudas en general, prescriben en 5 años. Si pasaron los 5 años y no me exigiste que yo cumpliera con esa deuda de la manera de ejecución forzosa, extrajudicial, lo que tú quieras, ya no vas a poder exigirme que yo cumpla con esa obligación, porque esa obligación ya prescribió. Ese es nuestro tema por el día de hoy. Si tienen alguna duda, déjenmela. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una bonita tarde.